Decretados 3 días de luto en Valle Gran Rey, en La Gomera, tras la muerte de 2 vecinos del municipio después de ser arrollados por un vehículo. Se han suspendido todos los actos públicos y las banderas ondean a media asta. El trágico accidente se produjo a última hora de la tarde de ayer en Arure. Los ocupantes del coche resultaron también heridos, uno de ellos de carácter grave. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. El accidente ha sacudido al municipio de Valle Gran Rey. Los fallecidos eran vecinos conocidos de esa localidad y hoy Sheila Bolívar intentan entender las circunstancias que han provocado esta tragedia. Así es, fueron 2 los fallecidos tras el incidente que sacudió el pueblo de Arure, aquí en el municipio de Valle Gran Rey, después de que un vehículo impactara contra la fachada de este local. Según las autoridades locales, también los vecinos, lo más probable es que el vehículo fuese a demasiada velocidad, algo que no es inusual en esta zona. Y esta medianoche arrancaba la huelga indefinida del personal del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad, del 112 y el Servicio de Urgencias Canario. Protestan por la intención del Gobierno de dividir en 2 empresas el servicio que prestan. Hoy se han reunido con responsables de las consejerías afectadas, de momento sin acuerdo. Precisamente hoy se retomaba la actividad, ese Consejo de Gobierno tras el parón veraniego. Yasmina Ortega, el Ejecutivo Canario, tiene la vista puesta en el Consejo de Ministros que se celebra mañana. Así es, un Consejo de Ministros que pretende aprobar el decreto ley que fija la capacidad de las distintas comunidades autónomas para la acogida de menores migrantes no acompañados y que activaría las derivaciones a partir del próximo jueves desde Canarias. Las bodegas continúan esta semana avanzando con sus vendimias en un momento crítico para el sector. Un foco de filoxera en Tenerife mantiene en vilo a las denominaciones de origen de todas las islas. Deben tener en cuenta, además, las restricciones impuestas por el Gobierno de Canarias para intentar evitar que la plaga se extienda por las plantaciones. Hoy hemos visto cómo técnicos del Cabildo tinerfeño supervisaban directamente una de esas vendimias en el sur de la isla. Es parte del material que viajará esta semana desde Canarias a Cabo Verde para ayudar a la reconstrucción tras las devastadoras inundaciones. Lo que más preocupa, la falta de agua tras los daños sufridos en la desaladora principal que quedó inservible. El cobro de 2 euros por entrar en la iglesia de la Concepción en La Orotava, en Tenerife, ha puesto de nuevo en el centro del debate este tipo de ingresos del que se valen ya muchos templos de las islas para costear, aseguran, el mantenimiento de los edificios. Pero muchos se preguntan, ¿debería un lugar de culto tener un precio por la entrada? No veo yo que sea normal que cobren por entrar a ver una iglesia. Depende de para qué se utilice ese dinero. Estoy en contra de que se cobre todo lo que sea cultural, me parece fatal. Con esa aportación estamos pudiendo aligerar los procesos de restauración. Tragedia, la de ayer en el barrio gomero de Arure, en Valle Gran Rey. Un coche se salió de la vía e impactó contra la fachada de una tienda donde se encontraban 2 personas que fallecieron en el acto tras ser arrolladas. Los ocupantes del coche siniestrado están en estado grave. Los vecinos aseguran, Sheila, que el accidente era predecible por la alta velocidad a la que se circula por esa carretera. Así es, fue casi a las 7 de la tarde cuando un vehículo que salía de la parte baja del municipio de Valle Gran Rey en dirección al pueblo de Arure se estampó contra la fachada de este local y terminaron 2 personas fallecidas. Según vecinos de la zona, también las autoridades locales, esto se debió a la alta velocidad a la que circulaba el vehículo, ya que no es algo inusual en la zona. Es algo que en esta ocasión se ha dejado consecuencias más graves y es que los 2 ocupantes del vehículo están hospitalizados, en especial la mujer que acompañaba al conductor, que fue trasladada al Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria en un helicóptero medicalizado. Aquí en el pueblo se siente mucha conmoción y ante esto el ayuntamiento ha decretado 3 días de luto oficial y la bandera municipal ya ondea a media asta. Conmoción y tristeza en el barrio de Arure, en Valle Gran Rey, tras el grave accidente que costó la vida de 2 vecinos en la tarde de ayer. Cuando nos enteramos, nos dio una pena muy grande. Venía hasta ayudarle de vendimiar,
de atender las parras y todo. Y él a mí también, sí, muy querida, muy buena. Los fallecidos, un hombre de 81 años y una mujer de 56, se encontraban sentados en la fachada de la tienda cuando el vehículo salió de la vía. Cheo y la mujer se sentaban ahí y a ella no la cogió porque entró a hacer café. Los vecinos se quejan de la velocidad a la que pasan los vehículos por esa vía y la falta de señalización. Encuentras vehículos que sí, que reducen la velocidad y otros que pasan a toda velocidad. Lo que hace falta es que corran menos, que la gente vaya, que esto es un pueblo y que lo señalicen bien y que vayan a menos velocidad. El municipio se encuentra consternado por hechos que no son habituales en un municipio ni en una isla como la nuestra. El ayuntamiento ha suspendido la actividad de los próximos 3 días. La velocidad sigue siendo uno de los principales factores de los accidentes de tráfico. De hecho, es una de las causas en el 30% de los accidentes mortales. En esos casos también influyen otros factores como el estado de las carreteras. Los expertos aseguran que en Canarias no están en buenas condiciones. El exceso de velocidad es una de las principales causas de un accidente. Por ejemplo, a partir de 80 kilómetros por hora es prácticamente imposible que un peatón se salve en un atropello. Los sistemas de contención contienen a un vehículo que va a una determinada velocidad. Si se supera esa velocidad, el sistema de contención no funciona. Si encima vamos a mayor velocidad, pues desde luego el desastre lo tenemos en la palma de la mano. Los expertos aseguran que todavía falta mucha prevención dentro del triángulo de la seguridad vial, factor humano, vehículo y carretera. Las tres, desde luego, inciden en cualquiera de los siniestros viales que estamos viendo en nuestras vías. Desde luego, el que más se lleva es el factor humano, distracciones al volante. De hecho, solo en lo que llevamos de año han fallecido 50 personas en las carreteras, 11 más que en 2024. Encima, en la isla tiene otro problema añadido, que es que hay mucho vehículo de alquiler. Esto implica que, claro, la gente no es su vehículo habitual. Accidentes que se producen en cuestión de segundos. De hecho, atentos a este dato de un estudio de la DGT. En una conversación de alrededor de 1 minuto y medio, dejamos de percibir el 40% de las señales de nuestro entorno. Vamos con más asuntos. Primera reunión del Consejo de Gobierno de Canarias tras el parón veraniego. El Ejecutivo ha repasado los asuntos pendientes con el Estado con la vista puesta, Yasmina, en el Consejo de Ministros que se va a celebrar mañana. Un Consejo de Ministros que pretende aprobar el decreto ley que fija la capacidad de las distintas comunidades autónomas para la acogida de menores migrantes no acompañados, pero el Ejecutivo canario también asegura que está centrado en la elaboración de ese decreto ley Canarias. Dicen que están terminando de dar forma a ese documento por el que pretenden que el Estado cumpla con las cuestiones prioritarias de la agenda canaria, entre ellas las ayudas del POSEI o la reconstrucción de La Palma. Por cierto, la consejera de Presidencia ha anunciado hoy que se ha firmado la última orden de pago para quienes perdieron su vivienda habitual durante la erupción. La fecha de hoy, todas las viviendas habituales perdidas en el volcán y las personas titulares de ellas tienen el pago preparado de las mismas después de 16 órdenes de pago de viviendas habituales desde junio del 24 a julio del 25. Volviendo a la cuestión migratoria, en cuanto a lo que ocurra con las derivaciones que pueda haber a partir del próximo jueves, el Gobierno canario ha recordado que de los 1.320 menores que han llegado a Canarias tutelados por el Gobierno de Canarias desde que comenzó el año, tan solo 30 han salido de las islas. Esperan que esta situación se revierta. La situación de emergencia sigue plenamente vigente en la Comunidad Autónoma Canaria. El ritmo al que se están produciendo las derivaciones es totalmente insuficiente para revertir la situación de hacinamiento en la que nos encontramos. La realidad es que el conjunto del Estado español y de las comunidades autónomas no han cumplido con Canarias. Precisamente ayer Salvamento Marítimo rescató a 251 personas en un cayuco al sur de Gran Canaria. Hoy hemos sabido que en torno a un centenar de esas personas son posibles menores, aunque solo 19 menores no acompañados. Una cifra que triplica al número de niños y niñas solicitantes de asilo que han salido de Canarias desde que comenzaran los traslados hace varias semanas.
El decreto del Consejo de Ministros de este martes va a establecer la capacidad ordinaria de acogimiento de cada autonomía, es decir, con cuántas plazas cuenta, que es el dato fundamental para saber cuántos menores migrantes puede atender cada territorio. Y este es ya el último de los pasos que ha exigido Canarias. Un cómputo que tiene en cuenta parámetros como el de la población, la renta per cápita, la tasa de paro de esa comunidad o el esfuerzo previo, es decir, si han acogido menores o no en los últimos meses. Y con todo el entramado burocrático cerrado, está previsto que sea este jueves 28 cuando comiencen a realizarse las derivaciones. La finalidad de esta medida es gestionar la crisis migratoria que vive en regiones como Canarias y que se podrá poner en marcha cada vez que una comunidad esté en contingencia extraordinaria o, lo que es lo mismo, cuando se triplique la capacidad de acogida, una situación que ya viven las islas. Además, todos los menores extranjeros no acompañados que lleguen a partir de septiembre a zonas tensionadas deben ser derivados a otras autonomías en un plazo de 15 días, aunque el gobierno canario, eso sí, sigue alerta porque este sistema se enfrenta a la oposición de 11 comunidades autónomas, 10 del Partido Popular y una del PSOE. Algunas, como Madrid y Baleares, además, han optado por recurrir ante el Supremo estas medidas. Precisamente, y para asistir a ese Consejo de Ministros a las 10:24 salía desde aquí, desde Lanzarote, el Falcon que transportaba al presidente y a su familia rumbo a la capital. Pedro Sánchez pone así fin a su periodo de descanso en La Mareta, 3 semanas de vacaciones en las que ha desconectado, pero en las que también ha tenido reuniones importantes como la del pasado lunes con el presidente Clavijo en el Cabildo de Lanzarote. Sánchez ha alargado su estancia en la isla unos días más de lo previsto. Recordamos que durante estas semanas ha tenido que interrumpir en varias ocasiones sus vacaciones por los incendios en varias comunidades, por los que ha querido apurar sus vacaciones antes de volver a llenar su agenda. Los trabajadores del Servicio de Emergencias 112 iniciaban hoy una huelga con carácter indefinido motivada por la decisión del Gobierno de dividir la gestión de los servicios esenciales de emergencias. Los trabajadores y trabajadoras aseguran que va a generar descoordinación y merma la calidad del servicio. Desde el Gobierno de Canarias aseguran que están dispuestos a llevar a cabo un proceso abierto en el que puedan intervenir los trabajadores. Hoy ambas partes se han reunido sin lograr ningún acercamiento. La sensación es mala, ha sido poca información, ha sido una decisión ya tomada a nivel político, desde Presidencia del Gobierno se ha dado esta indicación, se supone que es por potenciar lo que es el SECOP, que el SECOP está simplemente para cuestiones de grandes emergencias. El servicio de emergencias, que lleva 30 años dependiendo de una misma empresa con las mismas directrices, con una coordinación ágil, una coordinación eficaz, ahora ese personal se va a dividir, vamos a pertenecer a 2 empresas diferentes, por lo tanto las directrices de esas empresas van a ser totalmente diferentes y van a afectar a la coordinación con total seguridad. Lo hemos puesto encima de la mesa al comité, es que será un procedimiento abierto, transparente y por supuesto compartido con ellos y con acuerdos comunes entre ambas consejerías. La huelga convocada en el Servicio de Emergencias 112 se desarrolla con unos servicios mínimos del 100%. La huelga empezaba el lunes y la comunicación de los servicios mínimos ha llegado el viernes, con lo que el margen de maniobra para poderlos analizar ha sido nulo. La propia empresa está demostrando y diciéndole a la ciudadanía que el 112 trabaja bajo mínimos todos los días del año. Hay otras circunstancias y el 100% de la plantilla debe acudir a su puesto de trabajo. ¿Qué presión ejerce sobre la administración una huelga? Que si mi arma más poderosa, que es la huelga, me la vacías de contenido, ya no estamos en una posición igual para la hora de negociar. Eso sí, ya el Tribunal Supremo dio la razón al gobierno catalán, que impuso servicios mínimos del 100% en una huelga en el sector sanitario de urgencias. Lo que dice el Supremo, que tiene que haber una resolución administrativa que establezca que el servicio tiene que prestarse de manera normal, y entonces en base a esa resolución administrativa se puede establecer el 100%, que debemos ponderar 2 derechos fundamentales, el derecho a la huelga y también hay unas terceras personas, el derecho a la vida. El servicio 112 es fundamental porque atiende llamadas de emergencia. Los sindicatos convocantes de la huelga, CESIF y comisiones obreras, no descartan impugnar la resolución. Sostienen que incluso quienes no trabajan tardes o fines de semana, ahora con los servicios mínimos del 100%, sí lo tienen que hacer. Un poquito más de brisa, hoy está más, el tiempo está más agradable, hay nubes. Pero la verdad que con este calor ya no puedo más. La brisa.
porque hay mucho calor, mucho bochorno, y para las personas que padecemos de hipertensión esto es alivio para nosotros. Ahora corre un poquito de brisa, sobre todo la gente de Mayol lo agradece porque estas tardes aquí en las canteras había sido bastante complicado. Bueno, ya lo han escuchado y seguro que también lo habrán notado. Bajan las temperaturas en toda Canarias y es la primera vez en 15 días que el archipiélago está libre de algún tipo de alerta por calor. Esta bajada del termómetro ha hecho que se levanten restricciones en Tenerife y en La Palma no hay ninguna limitación de ningún tipo, mientras que en Gran Canaria se continúa con restricciones porque hasta el 30 de septiembre el Cabildo mantiene el peligro alto por riesgo de incendios forestales. En esa isla, en El Hierro y en La Gomera no se puede realizar fuego en áreas recreativas ni hacer quemas agrícolas, tampoco se puede utilizar maquinaria que genere chispas ni realizar espectáculos de pirotecnia en zonas altas. La buena gestión forestal y la rápida intervención de los medios fueron clave para controlar con rapidez el incendio de La Mareta en El Hierro. Así lo ha subrayado también el Gobierno de Canarias. Aquí no hay que escatimar en recursos. El potencial que tenía el incendio, necesitábamos bastantes brigadas en tierra para intentar aplacarlo porque podía haber sido mucho peor de lo que fue. Y enhorabuena para todo el operativo. Finalmente, unas 9 hectáreas son las afectadas. Uno de los principales problemas en este incendio para los medios de extinción son los focos secundarios, ocasionados en muchas ocasiones por las pavesas, las cortezas de árbol incandescentes que caen en zonas vegetales no tratadas. Por eso es fundamental las labores de prevención. Lo que tú no puedes dejar eso que crezcan todos, porque tienes un polvorín. Ya se estudia sobre el terreno las posibles causas del fuego. En principio parece que fue a borde de pista, pero vuelvo a repetir, teníamos toda la zona acotada. Por precaución permanecen cerradas las pistas forestales y los fogones de las zonas recreativas. Mejora la situación general de los incendios, bajan las temperaturas y se dan por controlados varios de ellos. Castilla y León es la comunidad más castigada, con 6 incendios activos de nivel 2. Todo ello ocurre en un contexto marcado por el inicio del curso político y en el que Feijóo ha presentado un plan con 50 medidas para atajar radicalmente los incendios. El Gobierno central ha fallado en su prevención. No ha puesto todos los medios disponibles para que la crisis no tuviese la intensidad que hemos vivido en las últimas semanas. La ministra de Defensa ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de las comunidades del Partido Popular por no asumir obligaciones. Hacer una llamada a la responsabilidad y yo diría también a la conciencia de los dirigentes autonómicos, que ellos saben perfectamente cuál fue la situación, no lo van a decir, quizá porque el señor Núñez Feijóo está ejerciendo sobre ellos una influencia. Mañana en el Consejo de Ministros se espera que se apruebe el primer paquete de medidas para la ola de incendios y declarará las zonas afectadas por emergencia de protección civil. Incendios como los que vive la península podrían ser más comunes en Canarias si cambia el clima como prevén los modelos. Los vientos alisios juegan un papel fundamental para que el clima que tenemos en Canarias sea más húmedo. Según las previsiones, la corriente podría desplazarse y el anticiclón de las Azores juega un papel importantísimo. Fíjense, este fenómeno, que se sitúa habitualmente al oeste del archipiélago portugués, está desplazando hacia el norte de Madeira y eso está provocando que los alisios comiencen a circular por encima de Canarias. Si esto se cumple, podríamos perder una protección climática. Los alisios traen humedad y temperaturas más frescas a Canarias, un viento que podría debilitarse por los efectos del cambio climático. Entonces las islas serían más áridas y con más episodios de calima. Los veranos tendrían un clima menos ventoso y más bochornoso, es decir, más sensación de calor húmedo, como ocurre en el Mediterráneo o como ocurre en Cabo Verde. Es decir, lo que ocurriría es que el clima canario en verano se nos parecería algo más al de Cabo Verde. Perderíamos una protección natural como la panza de burro en el norte de las islas y la temperatura del océano subiría. Una sequía terrible, tanto en la península como en el norte de África y Canarias, ¿no? Que es la sequía que hemos venido arrastrando estos últimos años, pero además tiene como consecuencia que el alisio, en vez de llegar del nor-noreste, llega del este y nos trae aire del norte de África. Entonces, en esos periodos tenemos más calimas de los habituales. Algo que se ha intensificado entre el 2020 y 2023, incluso con fenómenos como las supercalimas.
Hace 2 semanas de la dana que arrasó gran parte de las infraestructuras en la isla San Vicente de Cabo Verde y acabó con la vida de 9 personas. Desde entonces, el Consulado caboverdiano en Gran Canaria ha estado recopilando donaciones y colaboración con Cruz Roja. Van a enviar esta semana 2 contenedores con productos básicos. La lluvia de hace 2 semanas sigue dejando consecuencias en San Vicente. Gran parte de la red de abasto permanece obstruida y puede provocar enfermedades. Además, la desalinizadora principal quedó anegada. Este fin de semana habían conseguido arrancar un motor y parece que hay posibilidad de que esta semana igual ya esté en servicio, si no toda parte. El resto de la población pues se está repartiendo con algunas plantas del interior en camiones cisterna. Estamos con el gobierno de Canarias a ver si le mandamos alguna desalinizadora, alguna ambulancia también nos están pidiendo porque claro, ahora están habiendo muchas enfermedades de diarrea y hay que transportar mucha gente a los hospitales. Han hecho también desde el Consulado de Cabo Verde en Gran Canaria un llamamiento a la población para recopilar material básico. La respuesta ha sido un éxito. Han recibido numerosas donaciones, desde colchones hasta ropa y zapatos. Cuentan también con la colaboración de Cruz Roja. Hemos cargado un contenedor de 20 pies con material de ayuda humanitaria estandarizado, que en este caso son 1.200 mantas, 524 kits de cocina y 720 bidones de agua para transportar agua. El envío de los 2 contenedores que han preparado repletos de ayuda humanitaria llegará esta semana a la isla caboverdiana. En Las Palmas de Gran Canaria se ultiman los preparativos para que este contenedor con ayuda humanitaria parta hoy mismo rumbo a Lomé, la capital de Togo. Es uno de los 3 países a los que el Centro Sociosanitario Ciudad San Juan de Dios presta ayuda. En total, la carga incluye 4 toneladas de alimentos, ropa, camas y hasta un congelador destinado a un centro que atiende a 25 personas con problemas de salud mental y también a personas en situación de calle. Se trata del tercer envío que se realiza este año y que cuenta además con donaciones de empresas y entidades canarias. A final de año está previsto que se envíe otro contenedor. Este centro lleva funcionando, creo que son 15 años y nosotros llevamos 7 años enviándole la alimentación, arroz, tomate, sardinas, aceite, pasta. Al menos 15 personas han sido asesinadas, entre ellas 4 periodistas en un nuevo ataque aéreo de Israel sobre el Hospital Nasser de Gaza, un edificio que era usado como zona de trabajo para periodistas. Según las autoridades sanitarias palestinas, los bombardeos se produjeron de madrugada y el segundo ataque se produjo en una zona donde se refugiaban gazatíes y reporteros. Según el ministro de Asuntos Exteriores de la región, el número de muertos en la franja supera ya los 62.000 y los heridos al menos son 150.000. El brote de salmonela en 2 hospitales de Gran Canaria ha afectado de momento a 19 personas, de las que 9 son pacientes del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria y 10 del Hospital Juan Carlos I. De estas 19 personas, 4 han sido dadas de alta. Las autoridades sanitarias continúan analizando las muestras tomadas a los alimentos y a los pacientes para poder determinar el origen de este brote alimentario. Vale, chicos, limpiamos. Tenían información de varios trapicheos con drogas y tiraron del hilo. La Guardia Civil ha desmantelado en Lanzarote una red de tráfico de estupefacientes. Los agentes lograron pillar in situ lo que comúnmente se conoce como un pase de droga y detuvieron al vendedor. Gracias a la investigación solicitaron una orden de entrada y registro en la vivienda y vehículo del detenido, un hombre de 35 años. Se han incautado de 1,5 kilos de cocaína, dosis de hachís, éxtasis y LSD y 7.000 euros en efectivo. Y precisamente en Lanzarote, la Asociación Unificada de Guardias Civiles denuncia el incumplimiento de los protocolos de custodia de los presos en las sedes judiciales de Arrecife y Puerto del Rosario y también el traslado de la cárcel de Taícha hasta Fuerteventura. Son competencias de la Policía Nacional. Unos traslados que se producen, dicen, en barcos sin camarote celda, con los riesgos que esto supone. Ya han trasladado la situación al Ministerio del Interior. Los barcos que hacen el trayecto desde Playa Blanca a Corralejo carecen de camarotes celda. Consideramos que esta normativa está implantada desde el año 2009, han pasado 16 años, no entendemos cómo esto se sigue incumpliendo. Esto está repercutiendo directamente en los escasos agentes que tiene la prisión de Taícha.
Trabajan sin tener acceso al agua para realizar tareas tan básicas como lavarse las manos o limpiar los baños. Es la denuncia que hacen funcionarios del Centro Penitenciario Tenerife 2. Hoy se han manifestado para reclamar al Ministerio del Interior y al Ayuntamiento del Rosario una solución a los frecuentes cortes de suministro. Es el grito con el que los funcionarios de Tenerife 2 dicen basta ya. Llevan 3 semanas con cortes diarios de agua. La primera concentración, si no nos hacen caso haremos más concentraciones y no descartamos otras medidas de presión. Solo tienen acceso al suministro en 3 tramos. Fuera de esto se ven obligados a usar cubos de agua para mantener la higiene. En un centro donde las infecciones son grandes por estar en una prisión, no tengamos ni para lavarnos las manos, ya no para hacer nuestras necesidades. Son 400 los funcionarios afectados por unos cortes que también perjudican al millar de internos. Imagínense módulos hacinados, sin agua, sin estas temperaturas que hubo en Tenerife con 35-40 grados, sin poderse dar una ducha. Incrementando, denuncian la inseguridad. Defienden que la solución debe llegar por acuerdo entre instituciones. Es un centro de primera necesidad donde hay que poner soluciones inmediatas y aquí todo el mundo se lava las manos. Aunque por ahora no hay planes sobre la mesa para acabar con unos cortes que se remontan al incendio que afectó a la isla en 2023. La detección de filoxera en Tenerife mantiene en alerta a las bodegas canarias. La restricción impuesta por el Gobierno de Canarias de limitar el movimiento de las uvas a otras islas preocupa al sector. Los técnicos del Cabildo de Tenerife continúan inspeccionando las vendimias de las zonas para evitar su propagación. Por primera vez en Canarias, la filoxera amenaza al sector vitivinícola de Tenerife. Consiste en un insecto de aproximadamente 1 milímetro capaz de destruir un viñedo entero. Hay muchas familias que viven de esto, ¿no? Y sería un paso atrás muy grande en la viticultura aquí en la isla. En la isla se han detectado ya 30 cepas afectadas por la filoxera. Se trata de una situación que preocupa a los viticultores, pues temen quedar en desventaja frente a otros productores. Y sería una cosa un poquito faena, ¿no? Sobre todo ya viñedos ya de gente mayor. Entre las medidas ya recogidas en el Boletín Oficial de Canarias preocupa una en especial: limitar el movimiento de material vegetal entre las islas. Un poquito preocupado por la situación, pero bueno, mientras se hagan los controles necesarios y demás. El reto ahora es frenar la plaga y proteger un sector clave para Canarias. Los episodios de calor extremo en verano afectan también a las mascotas. En los gatos es menos habitual, pero los perros sí sufren con frecuencia esos golpes de calor. Expertos recomiendan en esta época aumentar la hidratación y asegurarles zonas de sombra. Jadeo excesivo o babeo abundante son algunas de las señas que pueden darnos nuestros perros por un posible golpe de calor. Si es un golpe de calor importante, estará tirado en el suelo, lo tocas y está muy caliente. Siempre está relacionado con calor extremo o perros que están muy expuestos al sol. Evitar sacarlos en las horas centrales del día, poner a su disposición zonas de sombra o cambiarles con frecuencia el agua son algunas de las recomendaciones. Hay que tener cuidado porque algunos animales prefieren estar al sol, entonces esos animales, sobre todo razas grandes que son más propensos a los golpes de calor, tenerlos, si puede ser, en momentos de máximo calor, a lo mejor dentro de casa, en un garaje que siempre hay más fresco. Fundamental la prevención, pero también la actuación cuando creemos que están padeciendo un golpe de calor. Coger toallas en una bañera con agua fría, incluso con hielo, ponérselo por encima. Si tenemos un termómetro y somos capaces de tomar temperaturas, porque la temperatura extrema tenemos que correr mucho más, su temperatura corporal, que es hasta 39 grados. Son importantes nuestros cuidados y atención para que en momentos como las olas de calor que estamos sufriendo les afecten lo menos posible. Centro de Protección Animal de Santa Lucía de Tirajana, Las Carboneras. Aquí hemos estado a 44 y 45 grados. 67 perros y 70 gatos esperando que alguien les ofrezca una nueva vida. Zonas de esparcimiento, buena atención, pero el sol aprieta y entonces se toman cartas en el asunto. También tenemos piscina. Y como han escuchado, también tenemos hilo musical. Cuando nos íbamos, cuando los operarios terminaban su jornada laboral, se quedaban llorando. Y ojo a la última innovación, agradecidos ellos por lo que les cae del cielo. La nebulización. Con estos pulverizadores que ni el mejor de los aquapark. Milimétrica, gota de agua que reducen la temperatura entre 9 y 10 grados. Gatos y perros llevan ya 2 semanas con estas mejoras. A estos les ha tocado una jaula con tarima separada del suelo, algo que también ayuda. Con ese sistema lo que hacemos es que estén mucho más relajados, más tranquilos y puedan sociabilizar mejor. Y no
es el único caso que encontramos en el archipiélago. La empresa pública Gesplan se encarga de la gestión de unos cuantos albergues. Este está en Puerto del Rosario. Aquí tienen también piscina. Son añadidos que de manera progresiva les hace más llevaderas las olas de calor, y toca hacerlo porque... Yo creo que el trato que le damos a los animales es lo que nos diferencia de cualquier otro animal. Le pusieron el nombre de Tritón antes de devolverle la libertad en el mar, en la playa de Melenara, en Gran Canaria. Esta tortuga fue recogida hace semanas con un plástico que le oprimía una aleta, hasta tal punto que le seccionó el hueso y hubo que amputarle esa extremidad. Esta mañana se trató de concienciar a los más pequeños de controlar el uso de los plásticos. Este ejemplar aún es joven para saber si es macho o hembra, pero su vida ya ha quedado marcada. Prácticamente a nivel biológico pues está eliminada, porque no podrá reproducirse bien. Si es un macho no podrá copular, y si es una hembra pues tendrá problemas para la puesta. En La Palma se está invirtiendo €500 000 para garantizar la seguridad en los barrancos de los llanos de Aridane y El Paso. La isla se prepara así, May Navarro, para un posible otoño-invierno cargado de lluvias. El barranco de Tenisca, entre Hermosilla y el barranco de Torres, se prepara para la época de lluvias, mejorando su cauce para evitar así posibles escorrentías. Entre los trabajos que se están realizando se encuentra la construcción de un dique de corrección hidrológica, que servirá para la retención de sedimentos y la disminución de la velocidad en caso de que se produzca esa escorrentía. Además, se realizarán trabajos para proteger las tuberías, así como también la delimitación del dominio público hidráulico. Para estos trabajos, el Cabildo ha destinado casi €500,000 con fondos de la Reserva de la Biosfera, con los que busca garantizar la seguridad en la zona. La ejecución de una serie de diques, un poco para favorecer el encauzamiento del propio barranco. Además se han mejorado, digamos, la ejecución de todas las tuberías que cruzaban el barranco, que había muchas conexiones tanto privadas de comunidades como del propio ayuntamiento. Y hoy se ha ejecutado la orden de desalojo del búnker del Confital en Las Palmas de Gran Canaria, una construcción que cuenta con un gran valor etnográfico y cultural que pretende ser recuperada para la ciudad. Durante varios años, una persona ha estado viviendo en su interior. El desalojo comenzaba a llevarse a cabo a primera hora de esta mañana. El morador del búnker lo abandonaba de forma pacífica, le ayudaban algunos familiares. Llevaba más de 10 años residiendo en el interior de la fortificación. Se trata de un marinero jubilado de unos 65 años de edad. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria le ha prestado asistencia a través de sus servicios sociales. Después del desalojo comenzaban a sacar del interior del búnker enseres y algunas basuras que había ido acumulando a lo largo de los 10 años que había estado viviendo en el interior. Se han llegado a cargar 2 camiones completos del servicio de limpieza. El búnker ya ha sido tapiado con el objeto de evitar que vuelva a ser ocupado. Yo creo que todo el mundo ha entendido que hemos hecho todo lo que hemos podido por proteger a este señor, pero también por proteger lo que es de todos. Pero no deja de ser un poco, en fin, lamentable que tomando esta decisión resulta que nos encontremos el otro búnker también ocupado y haya que volver a la misma. No tengo duda de que Costas actuará con la diligencia correspondiente, será más sencillo, pero nosotros, una vez que hemos iniciado este proceso, no nos vamos a parar. Samuel Ruiz, un joven de 16 años, pidió en 2 ocasiones que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria realizara obras en la cancha de baloncesto de su barrio, en Miller Bajo, en Las Palmas de Gran Canaria. Este lunes, él y sus amigos han estrenado este espacio después de las obras. Tiene un diseño urbano y es más moderno. El año pasado el consistorio empleó €1.400.000 en este tipo de actuaciones. Agradecido de pasar el día de hoy jugando con mis amigos, en mi cumpleaños, con mi primo y con toda la gente que está aquí. Y hemos querido tener el detalle con él de atender su petición, que ya estaba en planificación, pero es verdad que bueno, es el protagonista y es una manera de seguir en la escucha activa con todos los vecinos y vecinas de la ciudad, en este caso con nuestra gente joven. El cobro de entradas en algunos templos de Tenerife genera opiniones encontradas entre la preservación del patrimonio y la polémica por su acceso. Hoy visitamos la iglesia de la Concepción en La Orotava para entender mejor cómo se está recibiendo esta medida que comparten otros templos de la isla con distintos modelos de aportación.
Presión turística, actos vandálicos o interrupción de los cultos religiosos son algunos de los motivos que llevaron a los responsables de la parroquia de la Concepción de la Orotava a cobrar entrada. Podíamos tener entre 600 a 800 personas en una mañana, que es demasiado para un edificio como este. Pues eso traía aparejados muchísimos más problemas, porque claro, entre tanta gente también pues entraba gente pues desconsiderada. Una acción que aseguran contribuye a la preservación del templo. Es una aportación que va destinada totalmente a la restauración. Pero no es la única iglesia en Tenerife en adoptar esta medida. La Catedral de la Laguna, la iglesia de Santa Ana en Garachico o la iglesia de San Marcos en Icod de los Vinos también forman parte de esta lista. Una decisión, eso sí, que despierta todo tipo de opiniones. Tanto los residentes como los no residentes podemos tener el privilegio de visitar una iglesia tan bonita. Me encantaría que todo el mundo pudiera visitarla libremente. Entiendo que será para el mantenimiento y para mantener correctamente la iglesia y poder seguir prestando servicio, con lo cual me parece una buena medida. No veo yo que sea normal que cobren por entrar a ver una iglesia. Nosotros comprendemos que no todo el mundo esté de acuerdo. Muchos sectores de la sociedad están manifestando que hay que ir en busca de un turismo sostenible. Y desde la parroquia señalan que la presión turística ha disminuido en al menos un 70% desde que está implantada la medida. Mañana martes va a tener lugar el primer Consejo de Ministros tras las vacaciones de verano. Una cita que se ha adelantado por los incendios que asolan gran parte de la península. Los políticos retoman la normalidad después de algunos días de descanso. Son necesarias para todos, también para ellos, para los políticos, desconectar de la rutina, trasladarnos a otro espacio diferente al habitual. Unos lo han hecho a la perfección porque nadie sabe dónde han ido. Otros, sin embargo, han utilizado las redes sociales como escaparate y lo de desconectar del trabajo no forma parte exactamente de la realidad. Y sino que se lo digan al presidente Pedro Sánchez, que incluso desde La Mareta, en Lanzarote, ha tenido que hacer despachos. Algo parecido le ha ocurrido al líder de la oposición, que aunque ha mantenido momentos de relax en Marbella, no le han faltado compromisos en su Galicia natal. También allí ha estado Yolanda Díaz, a la que no le falta un rato para compartir con sus amigos. Félix Bolaños ha optado por Andalucía para reconectar consigo mismo. Si nos venimos a Canarias, aquí lo tenemos más fácil. Playa, buen tiempo, ya saben, año de bajadas. Ha sido un verano de caminatas, tanto en El Hierro como en La Palma. Nuestros políticos han dado por vocación religiosa o por necesidad institucional el callo. Quien más y quien menos ha tenido un rato para acudir a su playa de siempre, como el portavoz del gobierno Alfonso Cabello. Otros, como el concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz, Carlos Tarife, ha realizado un periplo por Colombia, pero lo bueno se acaba y empieza el principio del fin. Septiembre está a la vuelta de la esquina y todos deben volver a sus puestos. Huellas de madera y sal es una obra de teatro que revive con emoción y poesía visual la historia de los constructores navales, carpinteros de ribera y artesanos del mar palmeros. La trama recorre las vidas de familias que generación tras generación construyeron barcos y sueños. Se estrena esta tarde a las 8:30 en el Teatro Chico de la capital palmera. La primera edición de Agrofuer se celebrará los próximos 5 y 6 de septiembre en Tuineje. Es una iniciativa que pretende impulsar la economía de la zona de interior mediante la promoción del producto local, los oficios tradicionales y la cultura de la zona de interior de la isla. Ya queda poco para que las fiestas del Pino, y como cada año, el alcalde de Teror ha empezado a entregar formalmente las invitaciones protocolarias para acudir a esta celebración. Esta mañana, José Agustín Arencibia entregaba esa invitación al consejero de Obras Públicas, Movilidad y Vivienda, Pablo Rodríguez, y al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que asume la representación real en una de las festividades más importantes del archipiélago y la más representativa de Gran Canaria. Recibir, como cada año, la invitación formal a las fiestas del Pino, unas fiestas que marcan desde luego el calendario de cada año, del mes de septiembre. Todos los caminos en Gran Canaria nos llevan a Teror. Toda Gran Canaria que acudan a estas fiestas patronales. Teror es un pueblo que está acostumbrado a recibir a los peregrinos. Nos convertimos en el centro espiritual de Gran Canaria durante estos días y, por supuesto, pues los recibiremos a todos con los brazos abiertos. En los deportes, Shaila, el fútbol de competición oficial vuelve esta noche aquí a Televisión Canaria. Desde las 8:30 vamos a ofrecer en directo la visita de la Unión Deportiva Las Palmas al Córdoba. Mucha expectación para ese partido, Alicia. El equipo de Luis García busca su primera victoria de la temporada fuera de casa
Y cuenta además con novedades importantes en la convocatoria como Jonathan Viera. También viajaron Milos Lukovic y Adán Arbelo. Y Álvaro Cervera asume el reto del ascenso en el Club Deportivo Tenerife. Fue muy claro hoy en Buenos Días Canarias, incluida su relación con el director deportivo del club. Unos equipos que ya juegan o están a punto de hacerlo y otros que comienzan la pretemporada. Es el caso de La Laguna Tenerife, que hizo su primer entrenamiento con la baja de algunos internacionales. Escucharemos al técnico Chus Vidorreta. Y tendremos también tiempo para otros deportes como el voleibol. España ha perdido por 3-2 ante Canadá en el Mundial y además se puso de largo el renovado Tenerife Libis La Laguna de Guillermo Orduna. Todo esto y mucho más, Alicia. Se nota que es lunes, ¿no? Que viene el menú de deportes cargadito. Gracias, Shaila. Y nosotros, antes de terminar, vamos a hacerlo en este caso con una noticia triste. La actriz Verónica Echegui falleció ayer, a los 42 años, en Madrid, a causa de un cáncer. La conocimos por su papel protagonista en Yo soy la Juani, una comedia de Vigas Luna, que le valió una nominación al Goya a la mejor actriz revelación. A partir de ahí su carrera fue imparable y la vimos en películas como El patio de mi casa, en Patio de mi cárcel, en Katmandú y más recientemente Justicia artificial. Uno de los papeles más importantes de sus inicios fue bajo la dirección del lanzaroteño Roberto Pérez Toledo en una película, 6 puntos sobre Emma, que se rodó en Tenerife. Ya está ahí mismo. Bueno, pues desde aquí nuestras condolencias también a todos sus familiares y amigos. Nos marchamos, ya saben que enseguida llega la información meteorológica y luego los deportes pueden seguir informados en los boletines de la Radio Canaria, en nuestra página web y esta noche, a partir de las 8:30, en el Telenoticias 2. Que pasen una feliz tarde.